Vamos a hablar, ahí lo tienen, del tema que nos toca hoy. Y mientras vamos a esa cita que está ahí, que es Mateo 4, del 1 al 11, quiero que saquen un papel, lapicera, para anotar, así se ganan el premio la otra semana. Vayan con las Biblias. Vamos de paso diciendo que estamos viendo, bueno, están viendo ustedes con alternativa, la vida de Cristo en los evangelios. Sabemos que los evangelios son una biografía de lo que fue la vida completa de Cristo. Hay varios evangelios y la historia puede ser que se repita en todos los evangelios, pero cada uno de ellos tiene un destinatario diferente y también tiene otras perspectivas en cuanto a Cristo. En Mateo, ahora vamos a ver una partecita del libro de Mateo, Cristo se ve como el Rey. Acuérdense de eso, Cristo se ve como el Rey, y estamos en la parte de la preparación de Cristo para que empiece su ministerio, ¿no? Empezamos, leemos si quieren todo el del 1 al 11, y después empezamos a hablar un poquito de cada uno de los versículos. Si quieren, lo leo yo. Dice el 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús entonces le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y el diablo entonces les dejó, y aquí vinieron ángeles y les servían. Bueno, ahí sobre esta palabra vamos a estar reflexionando ahora y tratando de sacar algunas enseñanzas. Vemos que, para hacer un resumen, Jesús tuvo 3 tentaciones. El diablo lo tentó 3 veces, y vamos a ver cómo respondió Jesús a cada una de ellas. Empezando con el 4:1, vemos que Dios al que quiere usar, prepara. Acuérdense de eso, Dios al que quiere usar, lo prepara. Vemos que dice: entonces fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, y estuvo ayunando 40 días en el desierto. Y no sé por qué, no lo pude buscar, pero 40 días... Dios usa 40 días varias veces en la Biblia para preparar a una persona para su ministerio. Y eso lo vemos en la historia de Elías, que ayunó 40 días, y también lo vemos en la historia de Moisés, que no sé si se acuerdan, seguramente se deben acordar porque lo estuvieron viendo con el estudio del Antiguo Testamento. Moisés ayunó 40 días cuando fue a buscar la ley, no sé si se acuerdan, pero no me voy a meter tampoco mucho en eso. Vemos que también en el 4:1 dice: fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y muchas personas, yo leí que muchas personas se preguntan cuando dice fue llevado por el Espíritu, ¿cómo que fue llevado por el Espíritu para ser tentado? Si Jesús es santo, Jesús nunca pecó, ¿cómo puede ser tentado? Y yo creo que para empezar a estudiar este pasaje tenemos que tener en claro que la tentación no es pecado, sino que ceder a la tentación es pecado. ¿Se entendió? Ser tentado no es pecado, perdón, sino que ceder a la tentación es pecado. Y también tenemos que tener en claro que ni el Espíritu Santo ni Dios tienta a nadie, sino que el que tienta es el diablo. Entonces, ¿cómo que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Quizás podemos preguntarnos si la pregunta esta:
¿Era la voluntad de Dios que Jesús fuera tentado por el diablo? ¿Ustedes qué piensan? Para mí, y lo que estuve viendo, sí, porque tenía un propósito. Estamos seguros que no lo quiso probar en sí, porque sabemos, y Dios más que nada sabe, que Jesús no podía pecar. Pero ¿cuál era el propósito por el que fue tentado? Y vamos a verlo ahí, en Hebreos 4:15. Si quieren, vayan con sus Biblias a Hebreos 4:15. Y alguien, si quiere, se esmutea y lo lee, así no me escuchan tanto hablar a mí. Hebreos 4:15. Sí, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ahí está. Vemos que Cristo fue tentado y tentado en todo, y yo creo que la tentación que sufrió Cristo es aún, o sea, es mucho más grande que la que podemos sufrir nosotros, porque pensemos que si el diablo quiere hacer apartar de la voluntad de Dios a alguien, va a ser a Cristo. Fue muy grande y fue tentado en todo. ¿Para qué? Para que pueda comprender y para que pueda compadecerse con nosotros, con nuestra debilidad, ¿no? Y el segundo propósito que yo puedo decir que hubo en esto es dejarnos el ejemplo que ahora vamos a ver, el ejemplo de cómo salir victorioso ante la tentación. Empezamos, sí, dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acá vemos cómo, como dice ahí en rosa, en rojo, dice, el diablo se aprovecha de la situación en la que estamos, ¿no? El diablo no va a venir cuando nosotros estamos firmes, el diablo no va a venir a tentarnos cuando nosotros estamos bien, sino muy probablemente venga cuando nosotros estamos débiles, cuando estamos quizás tristes, ¿no? Cuando estamos enojados, nos va a tentar, porque es mucho más fácil que caigamos en tentación, que caigamos en pecado, ¿no? Vemos que Jesús estaba, me imagino el hambre que tendría. Yo justamente en la semana vi un video en YouTube de un físico-culturista que no comió por 40 días. Justamente lo que hizo Jesús acá. Estaba en ayuno por 40 días, no comió. Y ustedes no sabían lo que era. El día 40 era un espárrago vestido, literalmente. Estaba muy flaco. Y yo me imagino a Jesús en esa posición, el hambre que debe tener, y vemos cómo Satanás lo buscó cuando estaba con muchas necesidades, muy débil. Entonces vemos cómo Satanás nos busca cuando estamos débiles, ¿no? Y en estos momentos que estamos débiles es cuando más pendientes, más afierrados a Cristo, a Dios, tenemos que estar, ¿no? Pasamos y empezamos con las 3 tentaciones. La primera tentación es Mateo 4, 3 y 4, que dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cada una de las tentaciones no vamos a meternos muy profundo, sino que vamos a ver cuál fue la tentación y cuál fue la respuesta de Jesús, ¿no? Como para sacar una enseñanza también propia a nuestra vida. Y vemos que la primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne. Creo que todos sabemos cuáles son los deseos de la carne, tenemos una idea qué significan. Básicamente son deseos que el cuerpo humano tiene por naturaleza, que son lícitos, se pueden, son lícitos, están aprobados, digamos, pero hasta un cierto límite. Y esto mismo es lo que usa Satanás para hacernos cruzar ese límite, ¿no? Para hacernos pecar y caer en pecado. Vemos que obviamente Jesús no pecó, sino que respondió de la siguiente forma. Jesús en el capítulo 4 citó Deuteronomio 8.3, que no lo busquen. Saben que Deuteronomio, si se acuerdan, es parte de la ley de Moisés. Citó Deuteronomio 8.3 y dice, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca, más de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo que dijo Jesús y respondió citando la palabra.
seguimos, la segunda tentación. Vemos que en el versículo 6, dice que el diablo lo llevó al pináculo del templo, que el pináculo es la parte más alta de un edificio, la parte más alta del templo, y le dijo que se tire, que si él era el Hijo de Dios, en la Biblia dice, escrito está, y ahí cita la palabra de Dios, usa lo santo para tentar a Jesús. En Salmos 91, 11 y 12, dice básicamente lo que dice el versículo 6. Si eres el Hijo de Dios, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vemos acá que el diablo usa lo santo para tentar a Jesús, y muchas veces el diablo saca de contexto quizás pasajes, quizás versículos, y los usa para tentarnos a nosotros, ¿no? Para ponernos en contra de algún hermano, de algún amigo, o en contra del mismo Dios, ¿no? Un ejemplo muy llevado al límite sería el versículo que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo no puedo hacer algo y voy, le digo, Jesús, acá, mirá, me prometiste que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no puedo hacer esto. Entonces es un ejemplo muy absurdo, ¿no? Muy llevado al límite. Pero ojo con eso, chicos, de malentender y que el diablo use estos versículos y use la palabra de Dios para hacernos caer. Pasamos, acá dice que Jesús nuevamente responde con la palabra de Dios. En Deuteronomio, pasa que justo me tapan las cámaras. Deuteronomio 6, 16, si no me equivoco, que dice, bueno, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como tentasteis a Masá. Acá nuevamente Jesús responde citando la palabra de Dios. Es muy importante esto, pues después vamos a sacar una enseñanza de esto. Pasamos ahora a la última tentación, vamos rápido. La última tentación en el versículo 8 y 10. Acá vemos que ya, si fuera un partido de fútbol, van 2-0, va ganando Cristo, 2-0. Satanás ya iba perdiendo y vemos que tira toda la carne al asador, intenta darlo todo para hacer caer a Jesús, ¿no? Y vemos que lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, dice la palabra. Y dice que le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Acá vemos que ofrece una vía rápida para cumplir su misión y evitar el sufrimiento, ¿no? De la cruz y todo eso. ¿Por qué? Porque como vimos en Mateo, la idea es que plantea a Jesús como rey, perdón. Y acá Satanás, que tiene el poderío de todos los reinos del mundo, que puede darle esto, le entrega el reinado del mundo, ¿no? Básicamente lo que dice, y la gloria de ellos. Y ahora yo quiero que pensemos, bueno, vemos cómo responde Jesús, que cita Deuteronomio 6, 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y acá yo quiero que pensemos qué hubiese pasado si Jesús decía que sí. ¿Qué hubiese pasado si Jesús, obviamente no lo iba a hacer porque Jesús no puede caer ante la tentación, no puede pecar? Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese dicho que sí? Que hubiese aceptado esa oferta y se hubiese ahorrado la muerte en la cruz, la sangre, pensemos que no hubiese cruz, no hubiese muerte y no hubiese salvación ni esperanza para nosotros el día de hoy, ¿no? Qué terrible. Vemos que Jesús no aceptó la vía rápida porque él sabía que el propósito del Padre era que él muera en la cruz por cada uno de nuestros pecados, ¿no? Y Jesús no solo que no cayó en estas tres tentaciones, sino que nos dejó un ejemplo de cómo salir ante cada una de las tentaciones, ¿no? En estas tres tentaciones que no cayó, nos dio un ejemplo de cómo salir victorioso. Y vemos que es con el uso de las Escrituras, el uso inteligente de la Biblia. Vamos, quiero mostrarle, todavía no, quiero mostrarle el versículo de Efesios, capítulo 6, 13 y 17, si alguien lo quiere leer.
¿Cuánto, Efesios? ¿Cuánto, Fela? El 13 y después el 17. No, no leemos los del medio. El 13 y el 17. Dice Efesios 3. Por lo No, cual, 6, perdón. 6, 13 y 17. ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está. Acá, en la armadura de Dios, acá que nos muestra Efesios 6, si quieren después lo leen completo, hay una sola arma de ataque ante la tentación, ante el día malo, como dice ahí. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá vemos que la lectura, el estudio, la memorización de la palabra de Dios es esencial para vencer la tentación. Y obviamente, chicos, esto es muy fácil decirlo, es muy fácil hablarlo como si fuera teoría, decirlo así frente a una cámara, pero es recontra difícil hacerlo. En el momento de ser tentado es muy difícil aplicarlo, a eso me refiero. Pero tenemos una esperanza. Dice, vamos a leer Romanos 6:6. A ver cuál es, qué facilidad tenemos para hacer esto, por qué podemos hacerlo. Romanos 6:6, si lo tienen, yo lo leo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo habla, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Acá dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Somos nueva criatura, dice la Biblia, y lo viejo quedó atrás. Todos nuestros pecados fueron crucificados con Cristo. Y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que esto es esencial entenderlo para poder llevar a cabo todo lo que hablamos antes. Que el pecado sea destruido, que el cuerpo del pecado sea destruido, no quiere decir que nosotros no vamos a pecar más, porque claro está que nosotros todos los días pecamos, ¿viste? Está claro eso. Que el pecado sea destruido quiere decir que el pecado no tiene más la posibilidad de esclavizarnos, no tiene más o sea, si está en nosotros hacer pecado o no, no puede dominarnos el pecado. Entonces, está en nosotros hacer pecado. Si hacemos pecado es porque nosotros decidimos hacer pecado, ceder ante la tentación. No sé si se entiende la idea. Y después quiero dejarles, ya como para terminar, para hacerla corta, un versículo que queda en 1 Corintios 10:13. Ahí cerquita está. 1 Corintios 10:13, que si quiere se lo leo yo, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Acá, chicos, vemos que la tentación en sí ya está vencida, como vimos la vez pasada, el pecado ya está vencido, no nos domina. Y acá vemos que la tentación, no vamos a tener una tentación más grande de lo que podamos resistir. Dios no va a permitir eso. Toda tentación que Él permita que nosotros pasemos, vamos a poder resistirla. Y dice que nos va a dar la tentación, pero con la tentación también nos va a dar la salida para que podamos soportar. Y ya para terminar, ahí lo están viendo, Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. El diablo es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz y lo dejó en nuestro viejo hombre. Si tomamos una decisión por Cristo, y esta decisión fue genuina y verdadera, ya está, chicos, va a poder soportar la tentación. Obviamente lleva su esfuerzo, sí, como hablamos, el estudio de la palabra, leer la palabra, y no les digo un estudio de meterse a estudiar la palabra, porque no se empieza por ahí, se empieza por un devocional, quizás venir siempre a Alternativa, escuchar la palabra, siempre se empieza a poco, chicos. Así que eso era más o menos lo que quería comentarles, lo que quería decirles, y espero que les haya sido bendición.